Bien, vamos a ver el tema de este día, que se llama Pesaj y el valor de observarse, que tiene como inicio, como a manera de introducción, en el Sefer de Shemot, capítulo 12, Pasuk 5 al 10, al cual le vamos a dar lectura. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Nos está dando una parte, un breve de lo que es Pesaj, apartado desde el día 10, versículo anterior, que ya no leímos, pero el día 14 ya lo teníamos listo, bueno, ya lo tenían listo, y lo llevaban al templo. Ahí era sacrificado, esa sangre posteriormente sí se quedaba ya en el altar. En este caso solamente iba a quedar una parte, y la demás iban a traer para pintar lo que era las ventanas, la mezuzá, lo que era la orilla de la puerta. Pero dice el Pasuk 8, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Y, o sea, ¿cuál es el Pesaj? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es la ofrenda? El cordero, que es lo que se ofrecía. Los panes sin levadura, las hierbas amargas no eran llevadas, no eran dedicadas o consagradas al Eterno, más solamente el animal. Les digo esto por algo que les voy a decir más adelante. Vamos a ver entonces, esto tenemos Pesaj, lo cual conocemos como estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, según el Sefer Vaikram, Perek 23, en adelante nos cita todas las convocaciones Kadosh por todas vuestras generaciones. Pero todo esto tiene un valor fundamental en Israel, es parte de Israel, es el comienzo de lo que es Israel, viéndolo formado ya como un pueblo en magnitud, porque cuando llegaron a Misrán eran 70 y tantas personas, pero ya eran Israel, pero con una magnitud. Cuando sale, se refiere así la escritura del Eterno de Israel, hizo salir sus legiones, hizo salir, o sea, habla de multitudes. Vamos al Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 9. Aquí es el primer Pesaj que celebran después de la salida de Misrán, es el primer Pesaj que celebran, aparte del primero que ya habían celebrado, ¿no? Pero es el primero, o sea, es al siguiente año. Es de gran valor celebrar Pesaj. Dice de esta manera: habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinai, en el segundo año de su salida de la tierra de Misrán, en el mes primero, diciendo, ¿sí? O sea, el segundo año de cuando habían salido, los hijos de Israel celebraron la Pesaj a su tiempo. El 14º día del mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas las leyes la celebraréis. ¿Cuáles eran sus ritos y sus leyes? Desde el día 10 apartar el cordero, panes sin levadura, no se podía desechar nada. Notaron que decía cocer hasta las patas, las entrañas, todo lo asaban. No, es que a mí no me gustan las patas, que no, toditito se tenía que comer, no podía quedar nada, toditito lo cocían, lo asaban, lo cocían, pero asándolo, no hervido, no cocido, sino asado, pero todo. Entre todos los ritos, entre tanto, también habla del incircunciso y otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero entre tanto dice, conforme a
a sus ritos, a sus leyes, lo celebraréis. Y habló Moshe a los hijos de Israel para que celebrasen la Pesa. Celebraron la Pesa en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinai, conforme a todas las cosas que mandó el Eterno a Moshe. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pesa. Aquel día vinieron delante de Moshe y delante de Aarón aquel día. ¿Qué acontece aquí? En aquellos tiempos no había Mizkan, pero había tienda de reunión, la que estudiamos en Parashá Terumá. Y entonces los Cohen se movían en lo que era en el campamento, y estaban expuestos a tocar alguna cosa de la cual fuera contaminada, en este caso a una misma persona. Aquello lo cual, cuando se ofrecían los sacrificios, lo que ya era por pecado, se tenía que sacar fuera del campamento y se quemaba fuera del campamento, no podía estar dentro porque había de que se contaminaban. Pero que en este caso, hoy día no tenemos templo, no tenemos una tienda de reunión como tal. Más bueno es que tenemos un lugar donde nos convocamos, sí, pero en aquel tiempo el arca la cual estudiamos en Parashá Terumá representaba, o era el lugar donde se citaba el Eterno con Moshe para hablarle todas las cosas referente a la educación del pueblo de Israel. De esta manera podemos comprender que hoy en día, claro, sí tiene uno que tener cuidado como tal, y más ahora es un poquito menos difícil porque no se toca un muerto como tal. Normalmente ahora ya viene en una caja, a veces está selladita, ya los embalsaman para que tarden más días y está sellada la caja para que no llegue a descomposición pronta. Pero en el pueblo de Israel se acostumbra, y más en Yaudí, lo envuelven en su propio talí y lo entierran así, directamente tocan al muerto. Ahora ya no hay templo en el cual pueda venir un Cohen y se contamine, pero uno por lógica, si yo voy a participar de Pesa, claro, repito, hace un rato les dije, ¿cuál era lo principal de la ofrenda de Pesa? El cordero. No tiene nada que ver las hierbas amargas ni el matzá. Entonces, si la persona participa solamente de matzá y de las hierbas amargas, no incurre. Y como a decir verdad, hoy en día no sacrificamos ningún cordero, ¿sí? Entonces, podría decirse que sí se podría participar, pero eso ahorita lo voy a explicar. Muchas cosas están quedando pendientes para explicar, pero es que quiero que lo entiendan con paciencia, ¿sí? Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pesa aquel día, y vinieron delante de Moshe y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Eterno a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moshe le respondió: esperad y oiré lo que ordena el Eterno acerca de vosotros. Qué maravilloso sería eso, ¿no? Voy a preguntarle al Eterno, con toda seguridad sé que me va a contestar. Hay que formar caporé, cubierta a las ordenanzas. Cuando lleguemos a cubrirlas completamente, vamos a tener un lugar de cita del Eterno y vamos a decir: permíteme, deja preguntarle al Eterno. Dice, y el Eterno habló a Moshe diciendo, versículo 9, habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pesa al Eterno en el mes segundo, a los 14 días del mes, a las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. ¿Sí? Nuevamente os vuelve a decir qué es Pesa, el cordero, no las hierbas, no el matzá. La celebrará Pesa al Eterno en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán con panes sin levadura, hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de Pesa la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pesa, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda al Eterno. El tal hombre llevará su pecado. La importancia, les decía, o el valor de celebrar Pesa.
entiende el Eterno, bueno, se le murió su familiar, tuvo una circunstancia que le impidió, o vamos a poner una persona tiene su familiar hasta Guadalajara y tenga que viajar y Pesaj ya está a una semana y se va por allá y tarda 3, 4 días. ¿Por qué hemos de ser impedidos? Bueno, lo que se le llama Pesaj Sheni. Ese es el segundo Pesaj que se celebra el 14 de Iyar, del siguiente mes de Nisan, ¿sí? Por si llegara a acontecerle a una persona que el Eterno guarde y no pase eso, pero si una persona le pasara eso, tiene el privilegio de guardar, o que estuviera de viaje, pero que estuviera de viaje quiero pensar porque tuvo que salir igual, no, bueno, ya la siguiente semana es Pesaj y me salió un viaje a Cancún y por allá, no, o sea, hay una prioridad. Bueno, me voy allá y ya no alcancé a regresar, bueno, pero te fuiste consciente que ya estaba Pesaj. No fue de que se descompuso el camión, perdiste el vuelo, X cosa. Por tu propia voluntad dejaste de celebrar Pesaj. Si entendimos versículo 12, más el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar la Pesaj, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de el Eterno, el tal hombre llevará su pecado, su falta. O sea, eso será sobre él. No es que yo soy malo, no es que yo lo destituyo, no es que, o sea, en este caso el Eterno diciendo de eso, no es que yo lo desprecio, lo desecho de mi pueblo. Por sí mismo, él me desechó a mí. No quiso tener la comunión, no quiso noche de guardar, noche de que el Eterno guarda, noche que el Eterno designa para guardar a su pueblo. Él no lo desprecié yo, él me despreció a mí. Como le dijo a Shmuel, no te desechan a ti, me desechan a mí. Fue lo que le dijo cuando pidieron rey. No te están desechando a ti, Shmuel, no te preocupes. No te sientas tan importante, Shmuel. Me están desechando a mí. Porque yo soy el que ordena, yo soy el monarca de todos los pueblos, yo soy el que establece los estatutos. ¿A ti te están desechando? No, es a mí. Así también. Es por eso la importancia de celebrar Pesaj, no dejar pasar un Pesaj. Si ya está Pesaj cerca, hay que apresurarse a prepararse para estar listo para... Quiero pensar, ¿cuándo se es Bene Israel? ¿Cuándo se es pueblo? Desde el momento que la persona, primero que nada, una de las cosas que Shabbat, que viene de Sheba, de pacto y de juramento, aquel que entra en Shabbat, aquel que entra a aceptar la Torah, a irla poniendo en práctica día tras día, a no transgredirla voluntariamente, a no transgredirla ya conociendo y que estando en nuestras manos y que uno así la transgreda. Digamos, en el judaísmo hay tiempos de conversión, incluso ya se circuncidaron, pero todavía no se pueden llamar judíos o yaudí. No, todavía pasan otros procesos de conversión. El final es la mikveh. Una vez que ya bajaron a la mikveh, podría ser como una tevilá, por decirlo de esta manera, pero no hacen una tevilá como tal, sino entran a un lavado de purificación y todo eso es un ritual que lleva el judaísmo. O sea, no es de un día para otro, lleva un proceso para poder ser ya un judío. Eso estamos hablando sinagogas y en lo que es la religión del judaísmo. Pero en el hebraísmo, en Israel, en el pueblo de Israel, no hay un proceso. Israel se convierte uno desde el primer día que uno acepta y quiere esto. Desde ese día ya es uno Israel. Si yo llevo un año y estoy jugueteando con las ordenanzas, aún no soy Israel. Si yo llevo 15 días y ya las tengo en mi corazón y tengo propuesto irlas llevando a cabo poco a poco, ese es Israel. Que le dijo Ruth a su suegra Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. ¿Sí? En ese momento ella pasó a ser pueblo. Se viene a ser Bene Israel desde el momento en que si yo escucho Shabbat, sí, amén. Si yo escucho, un ejemplo, estoy poniendo cosas sencillitas, los jodes. Si yo escucho dejar de practicar fiestas paganas, desde ese momento, cuando yo me refiero, yo escucho, ¿recuerdan la parashá de la semana pasada? Haremos y escucharemos. Podría ser escucharemos y haremos, no. Haremos y estaremos escuchando todos los días esas palabras que nos dicen lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, si yo nomás medio lo hago o no lo hago,
no soy Bené Israel, no estoy escuchando, ya no escucho. Sí escuché un día que un hombre se paró atrás de un mueble de madera y estuvo diciendo unas palabras, se oían bien, pero no, yo no tengo parte con ello. A mí como que todavía me agradan muchas cosas, las cuales pues no están al parejo de mis deseos personales. Entonces los hago a un lado, entonces no se es Bené Israel. Bené Israel no lleva un proceso, Bené Israel es de un día para otro y se va abrazando poco a poco. No de un día para otro me voy a convertir totalmente y voy a guardar todas las ordenanzas. No, de un día para otro voy a decidir Teshuvah, volverme al Eterno. Paraos en los caminos y mirad, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya encontré el buen camino, ahora voy a andar por él para que haya descanso. No levantarás falso testimonio, ese es un camino. Voy a andar por él y voy a tener mucha paz. Si levanto un falso testimonio, no voy a tener paz, harto me van a venir a reclamar y voy a salir con otra cosa. Es un camino perfecto que trae descanso a vuestras almas. Entonces, ¿quién es Bené Israel? Aquel que ya ha decidido en su corazón, como lo que es terumá, kol ish, de todo hombre, que le va abeja de su corazón. Entonces ya comprendimos la importancia de celebrar Pesach. Ya comprendimos que Pesach no se puede dejar pasar. Pesach está a las puertas, hay que prepararse. Si somos Bené Israel, nos vamos a preparar. Todos estos ritos nos habla, que ya les dije, los panes sin levadura, se casaba todo, y entre ellos nos habla que ningún incircunciso participaba de ella. Vamos entonces a tocar un poquito ese punto, pero vamos a ver, primero que nada, ya no hay sacrificios, según Ibrín, anótense Ibrín 9, 25 y 27, que fue el último sacrificio, pero vamos a ver primero, primera los Corintios, capítulo 5, 6 al 8, dice de esta manera: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pesach, que es Mashiach, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Qué estaba pasando? Que todavía querían seguir sacrificando. No es buena vuestra jactancia. ¿No ves que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No ves que vuestra Pesach es Mashiach? Dice, versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de sinceridad, de verdad y de verdad. Dice el Teilín 51, 16, 17, no quieres sacrificio, dice el Teilín, guiado por el Ruach HaKodesh, no quieres sacrificio que yo lo daría. Los sacrificios agradables al Señor es el espíritu contrito. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Que querían todavía continuar con ello, y les dice, no, vuestro Pesach es Mashiach. Dice Ibrín, ya lo tienen, 9:25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el Cohen Agadol en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez, ¿para cuándo? Para siempre. Entonces nos confirma, y lo que anótense ahí, Teilín 51, 16 y 17 también, que lo que les parafraseé, ya no tenemos que ofrecer sacrificio, pero sí tenemos que sacrificar algo dentro de. Como le dijo a Abraham, leja, vete de ti, salte de ti mismo, saca toda esa malicia, saca aquello que tienes. Yo te quiero íntegro. Le dijo también a Abraham, ándate delante de mí y sé perfecto. También, perfecto, ándate delante de mí así. Saca todo aquello. Ese sacrificio es el que yo deseo. Ese corazón contrito, ese corazón que está dispuesto a obedecerme, es el mejor sacrificio, es el que yo acepto. Vamos a regresar a Shemot 12, 43.
a resolver la pregunta que decíamos. ¿Puede un incircunciso celebrar Pesaj? Y el Eterno dijo a Moshe y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pesaj, ningún extraño comerá de ella. Note que dice, ningún extraño. Pero si vemos Efesiyín 2:19, no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Primero que nada, ya no es ajeno, ya no sois extraños. ¿Sí? Efesios 2:19, anótense ahí. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que le hubiere circuncidado. Pero recordamos nuevamente, ¿qué es lo que no podía comer? El cordero, el que se sacrificaba. Los panes sin levadura, las hierbas amargas las podían comer. Lo que no podía comer era el Pesaj, el cordero. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa. No llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pesaj al Eterno, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Nuevamente dice, pero séale circuncidado, ningún incircunciso comerá de ella. Pregunta, ¿puede un incircunciso participar de Pesaj, de un ceder de Pesaj, que no hay cordero, que no estamos matando un cordero, que solamente se celebra con hierbas amargas, que solamente se celebra con el maxó? Ahora, incluso aquí ni siquiera nos nombra la copa, pero vamos a ver ahorita de dónde sacamos la copa, ¿no? que nos nombra. Entendemos que entonces un incircunciso puede comer el cordero de Pesaj. No. ¿Puede participar de un ceder de Pesaj? Sí, porque no están sacrificando ningún cordero. Pero para aquel que dijera, como dice Shaulo, para aquel que quiera ser contencioso, vamos a la carta a los Colosillín, capítulo 2, que alguno diga, no, pues que está diciendo en general, todo. Colosillín, capítulo 2, 8 al 12. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Mashiach, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste, ¿qué? Circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach. Esto es fundamental, más que una circuncisión que se haga en la carne. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, como dice también Romillín, anótense Romanos 2, 25 al 29, dice, no es judío, dice, el que tiene la circuncisión y no guarda las ordenanzas. Es judío, dice, ¿no será aquel que no es circuncidado, pero guarda al pie de la letra las ordenanzas? No su incircuncisión le contará como circuncisión. Si estamos guardando las ordenanzas, si nos estamos esforzando por guardar las ordenanzas, no nos viene a hacer eso, según Romanos capítulo 2, hacer una circuncisión. No estoy diciendo que no está vigente. La circuncisión es una señal de pacto, no es para salvación. Si una persona que llega a fallecer sin haber hecho circuncisión, ¿qué? ¿Ya no se salvó? No, es una señal de pacto que se lleva a cabo, como dice en Galatillín capítulo 5, dice, os amonesto hombres, que el que se circuncida está obligado a guardar la Torah. ¿Cuándo se debe circuncidar el hombre? Cuando ya lleva unos 5, 6 años o 10 años que ya se ha dado cuenta que no ha quebrantado, que cada vez la lleva a cabo, que ya dice, ya no tengo oposición a guardar la Torah. Os amonesto que todo el que se circuncida está obligado a guardar la Torah. ¿Cuándo se debe circuncidar un varón? Cuando ya lleva años. No estoy diciendo que ya nunca va a volver a pecar, pero al menos ya lleva años que va avanzando, que no está retrocediendo, que va buscando la libertad. Entonces, y para comprobar un poco más esto, bueno, ya nos quedamos en el 11, ¿verdad? Y dice, sepultados con él en la Tevilá, en la cual fuiste también resucitados con él mediante la fe
en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. O sea, también muere uno en la Tevilá y nace una persona nueva. No es algo mágico que pasa en el agua, sino la persona ese acto hace. Muere, ese día decide morir al pecado y vivir para una vida nueva. Entonces la Tevilá tiene mucho que ver, es un compromiso. Porque podrían decir, bueno, entonces yo pienso que no necesito la Tevilá porque, a decir verdad, ya no se va a ofrecer cordero, entonces puedo participar de un ceder de Pesaj, porque, pues bueno, nomás como el maxó, como las hierbas amargas, y punto. Sí, pero resulta que aquí no ha habido un compromiso. Esta fiesta es para su pueblo, ningún extraño. Ahí no está hablando en circunciso, ningún extraño comerá de ella. Entonces aquel que ya vino a comprometerse a ser pueblo. ¿Y cuál es uno de los compromisos o algo? Como les digo, en el judaísmo ocupan la mikve. Esa es la conclusión del proceso. Pero aquí no hay un proceso tan largo. Aquí simplemente se decide un día ser pueblo. Vamos a Galatillín 2:1 para reforzar un poquito esto. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación de las Besorá que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach Yahshua para reducirnos a esclavitud. Con todo, y Tito no era ni siquiera hebreo, aclara, con todo y ser griego, no fue obligado a circuncidarse. Y ya era un discípulo, lo llevó con ciertos hermanos que ya confesaban a Mashiach, que creían en Mashiach. Y con todo eso, dice, y con todo y que había unos hermanos por ahí medios contenciosos, ni con todo eso pudieron obligarlo a circuncidarse. Pero ahora vamos a ver lo contrario. Vamos a Masec 16:1-3. Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Icono. Así se diga de cada uno de nosotros, ¿no? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Icono. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de ¿quién? De los yaudí que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Estamos viendo un contraste, ¿sí? Porque el judaísmo tiene que, por lógica o por reglamento, que la circuncisión es completamente obligatoria al momento que llega, y con todo eso todavía no es. Pero entonces entendemos lo que les decía hace un rato. Por eso les decía, leí estas citas para reforzar más esto. ¿Cuándo se circuncida el varón? Cuando ya lleva unos años comprobando que no ha regresado, sino que va avanzando. Este caso en varones nuevos. A los niños al 8º día son circuncidados, como está escrito. Vamos a ver que esto fue instruido también por Mashiach. Vamos a Gilel 22, Lucas 22. Del 1 al 7 nos narra que verdaderamente estaban celebrando Pesaj. Sus discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que celebremos Pesaj? Y ya le dice, vayan a la calle, van a encontrar un hombre con un cántaro. Les dio una señal específica. Solamente las mujeres eran las que cargaban los cántaros, iban a traer el agua, entre ellas Rica y otras mujeres, la mujer samaritana y todos, iban a cierta hora con los cántaros. ¿Qué hacía un hombre? Esa era una señal específica que ese varón los iba a llevar al aposento donde iban a celebrar Pesaj. Ya en el versículo 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los talmidín, y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pesaj antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí.
Y después dice, y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo. O sea, quiere decir que cuando la primera copa que tomó fue para dar gracias por la comida que iban a tomar y por el pan. Posteriormente tomó otra copa. ¿De dónde sacaban la copa? Les decía, más adelante les voy a decir. Y dice, tomó la otra copa. ¿Qué es lo que hace uno en el ceder de Pesa? Recuerda uno el sacrificio, la salvación y todo ello. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el ceder de Pesa, todos los que participemos. Pero hay dos copas. Una de que cenan, en este caso puede haber carne, incluso hasta cordero, pero no va a ser sacrificado. Es carne asada, es un bistec, simplemente una cena con hierbas amargas, panes sin levadura, vino, y posteriormente se hace lo que es completamente la mención del Pesach, del sacrificio de Mashiach, para completar el ceder de Pesach, ¿sí? Ahora dice versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Aquí ya, es el ceder de Pesach. Vamos a ver qué nos dice Shaulo de esto, capítulo 11 de Primera Corintiín. Shaulo que él no estuvo ahí, pero dice él, porque yo del Señor recibí. Aquí vemos algo un poco delicado. O mucho, porque es algo que no se nota. Nos habla en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Adón indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Adón. Y de aquí se echa a volar la mente a muchas cosas. ¿Qué será tomarla indignamente? Vamos a empezar desde el versículo 17, que nos dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como Keiló, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se haga manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la Keilah de Elohim y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os lo alabo. ¿Qué estaba pasando? Que había un desbarajuste, como era una Keilah no pequeña, era una Keilah grande, y yo imagino que tenían muchas mesas, y por allá ya unos estaban comiendo, otros embriagándose, unos llegaban sin nada, y no eran para juntarse todos y vamos a compartir. Aquí estaba pasando eso. Aquí estaba viendo que le estaban dando más importancia a la comida que al ceder de Pesach. Le estaban dando más importancia al convivio que a la palabra del Eterno. ¿Qué estaba pasando aquí? Es lo que encontramos. Y después, acabando este versículo, nos dice, porque yo del Adón recibí lo que también os he enseñado, que el Adón Yahshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todas las veces, estamos hablando todos los 14 de Pesach, no cuando se les plazca, vamos a hacer unas 2 veces al año, no. Todas las veces, conforme al rito de Pesach, cada 14 de Nisan o de Aviv, que es el mismo. Y acabando de esto dice, de manera que cualquiera, o sea, él les explica cómo fue. Ustedes hacen ese desbarajuste. A ustedes nomás les interesa la comedera y el convivio. No les interesa la palabra del Señor, ni honrar, ni tomar el sacrificio con el respeto. La menosprecian la palabra. A ustedes les interesa solamente la comida. Yo les voy a explicar cómo fue. Yo del Señor recibí esto, que la noche que fue entregado, junto a sus talmidín, y en orden, repartir esto, dijo. Hubo unidad, hubo todo eso, y les dijo, y después que hubo cenado, dio gracias, hubo un orden ese día, no hubo un desorden, de que unos llegaron primero, otros después, hubo un orden ese día. Y por eso ya nos empieza a decir, de manera que cualquiera que come, ¿qué será entonces comer indignamente la cena del Señor?
Independientemente de que si anda uno en pecado, independientemente si hay contienda entre hermanos, que es lo primero que nos nombró, y dice, y no lo dudo, porque es necesario que sea manifiesto para que veamos quiénes son aprobados y quién no. Eso no lo dudo, eso es necesario. Estaba diciendo las palabras de Mashiach. Trigo con cizaña crecen juntos. Pero eso no, eso lo vamos a dejar a un lado. Yo creo, decía Shaul, aquí hay algo, que le están dando más importancia al convivio que a la palabra del Señor. Y eso no lo puedo permitir. Miren, yo recibí del Señor esto. Entonces el que come indignamente es el que no comprende, y nos dice más adelante, sin discernir el cuerpo, sin discernir el sacrificio, sin discernir la palabra del Eterno. Eso es comer indignamente la cena del Señor. Pues ya va a ser pesa, vénganse todos, vamos a juntar. Que haga buen vino, que haga esto. Oye, espérate, eso no simplemente es el complemento. Lo importante es lo que vas a hacer. Lo importante es la noche que vas a pasar. Lo importante es que estás recordando lo que leíamos hace un rato en Bekmibar 9, 1 al 14. El que dejaré pasar pesa, estando no de viaje, no estando inmundo o impuro. Será cortado de su pueblo. Es importante, es menester que yo esté puntualmente ese día, que ese día yo diga presente. Es menester, como dice en Rosh Hodesh, y os será memoria delante del Eterno. El que se presenta en Rosh Hodesh está diciendo presente, según Bekmibar capítulo 10, versículo 10. Dice, y esto os será memoria delante del Eterno. O sea, es como pasar lista, por decirlo de esta manera. Por tanto, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. O sea, pruébese, si estoy entendiendo lo que estoy haciendo, si sé para qué me vine a sentar, si sé lo que se está celebrando, si sé el sacrificio de Mashiach, si lo estoy comprendiendo. No, entonces no participes de esto. ¿Sí lo estás comprendiendo? Bueno, adelante. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Adón, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si yo antes de participar, yo me examino, digo, no, creo que no estoy bien, voy a centrarme, voy a ver qué es esto. Oye, hermano, ¿me puedes decir qué es esto? Pero no el mero día, ¿no? ¿Me puedes explicar? Yo entiendo de pesa esto. Si es eso o estoy entendiendo otra cosa. Si vosotros nos examinamos a vosotros mismos, dice, versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Adón, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, a decir verdad, hasta yo veo aquí misericordia, que viene uno y se sienta y come indignamente la cena del Señor, y el Señor lo castiga posteriormente. ¿Pero para qué? Para que no sea condenado. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Adón, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, yo te amo a ti, sé que como que no has comprendido esto, yo te voy a corregir, porque yo no quiero que tú seas condenado con el mundo. Tú eres Bene Israel, tú estás participando de algo exclusivo, especial, algo que no se le da a todo el mundo. Solamente se le da a los que me aman. ¿Cuál es la garantía del que ama al Eterno? 14:15 de Yohanan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces todo esto comprendemos que dice, versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. En esto nos comprueba más que está hablando de eso, ¿no? De que le dan más importancia a la comida que a la palabra del Señor. Entre tanto, el Eterno haga prosperar estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén.